medicina no puede ver solo enfermedades, tiene que ver seres humanos sufriendo y por tanto tiene que ser capaz de acceder a las tres dimensiones que nos componen, el cuerpo, la mente y el espíritu. ¿Por qué el ser humano tiene miedo a amar? No sabemos valorarnos y no sabemos querernos porque no vemos quiénes somos en realidad. Necesitamos de la aprobación de los demás para validarnos a nosotros mismos. ¿Cuál es para ti el problema de salud mental que más te preocupa? Son masivos y afectan incluso a niños, que son los cuadros de ansiedad y los cuadros de depresión. Sobre todo las personas más jóvenes. Les dicen que lo que hay que hacer es hacerse millonario rápidamente y que el esfuerzo, la dedicación, la pasión por las cosas, eso es de tontos. Los listos se hacen ricos de repente. ¿Por qué la importancia de la inteligencia emocional hoy? ¿Qué ocurre cuando una persona tiene ese ruido mental? Querer controlarlo es favorecer que intensifique su ruido. Le hemos dado demasiado peso a la cognición y le hemos dado muy poco peso a la emoción. El éxito global en la vida tiene tanto que ver con la emoción como con la cognición. ¿Qué te saca la piedra, como Esa decimos es en... tanta respuesta rápida. Es de los capítulos más esperados este año, Ujú. Mónica, y de las entrevistas. Hay entrevistas que todo, pero la entrevista del año. Bueno, esta creo que es una de Esta ellas. es una de ellas. Yo sé que usted está nervioso, yo también estoy nerviosa, ya nos dijo que no deberíamos estar nerviosos, pero es que Exactamente. el invitado es tremendo invitado. Preséntelo. María Alonso Push, gracias por estar con nosotros aquí en lo más viral de Noticias Caracol. Estás de visita en Colombia y por supuesto un placer tenerte. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Hay varias preguntas, ¿no? Pero yo siempre he tenido esta que se la he querido hacer, Sí. porque pues lo vemos, lo leemos, hace conferencias, pero de formación Mario es médico, muchos años médico cirujano, y decide cambiar pues este hacer que es la medicina para dedicarse a transformar vidas a través de la palabra. ¿Por qué? Bueno, yo creo que tenemos un concepto de la medicina que está demasiado limitado. La medicina a veces la vemos como el arte de curar con medicación, con cirugía, con radioterapia, etcétera, etcétera. La medicina es mucho más que eso. La medicina no puede ver solo enfermedades, tiene que ver seres humanos sufriendo y por tanto tiene que ser capaz de acceder a las tres dimensiones que nos componen, el cuerpo, la mente y el espíritu. Los padres de la medicina occidental, que nacieron en Grecia, la escuela de Epidauro, tenían esto muy claro. Por supuesto que trataban dolencias físicas, pero también sabían que había temas mentales y temas espirituales. Y por eso consiguieron curaciones extraordinarias. Hoy en día, si la medicina alopática, la medicina occidental, que se ha desarrollado tanto científica y tecnológicamente, tomara más en cuenta la importancia de la empatía, de saber escuchar de verdad al paciente, de saber conectar con su sufrimiento, de ayudarle a desplegar su verdadero potencial sanador, tendríamos resultados mucho mejores. Hace poco, en la conferencia que di, Haz lo imposible en Houston, se me acercaron dos doctoras muy jóvenes y me dijeron que efectivamente que aplicar estos temas con sus enfermos están teniendo unos resultados absolutamente descomunales. Por eso la dimensión humanista de la medicina tendría que estar mucho más presente en la formación académica, en las facultades, en los doctorados, y es algo que cuando yo lo he compartido con compañeros médicos en distintos países del mundo, he encontrado muy buena receptividad. No es que los médicos, el personal sanitario, personal de enfermería, que es tan importante en la salud, no es que no queramos saber de eso, es que al no considerarse el enorme valor que tiene eso en nuestra formación médica, pues hay un momento en que uno por puro desconocimiento no lo trabaja. Yo a lo largo de los años, muy motivado por la lectura de los griegos, empecé a buscar cómo conectar mejor con mis pacientes y fueron ellos los que me revelaron que estaban notando cambios muy profundos, no solo en cómo se relacionaban con la enfermedad, sino en su propia vida. Y fueron ellos los que me animaron a comentar, investigar, escribir sobre estos temas. Ujú. ¿En qué momento dijiste, tengo que cambiar
mi día a día. Creo que fue después de 22 años Casi 26. de estar en Casi hospitales. 26. Sí. Yo estuve, si sumo el tiempo que estuve en España, en Estados Unidos, estuve casi 26 años ejerciendo la cirugía general y del aparato digestivo, y previamente había estado colaborando en un instituto de neurociencias 2 años. Entonces, dentro de mi labor quirúrgica estaba esa conexión con mis pacientes. Y como ellos me dijeron que lo llevara más allá de los hospitales porque podía ayudar a muchas personas, empecé a dar algunas conferencias en centros empresariales, en universidades no conectadas con la medicina, y aquello fue creciendo. Aún así, la mayor parte de mi actividad era una actividad médica. Llegó un momento en el que yo me di cuenta de que había como una llamada muy profunda de que tenía que saltar. Tenía que dejar lo que había sido para mí mi vida profesional durante casi 26 años y dedicarme por completo a compartir estos conocimientos, a seguir investigando, a seguir profundizando y a escribir. Fue el momento profesional más difícil de mi vida, porque dejar atrás casi 26 años no es fácil, pero yo la verdad es que me siento profundamente agradecido a la vida, a Dios, porque esta segunda etapa de mi vida, que ya ha superado el tiempo que pasé como cirujano, me está generando unas experiencias tan absolutamente descomunales, me está ayudando a conocer a personas tan extraordinarias como podéis ser vosotros o el pueblo colombiano y muchos otros países donde he estado y que me han recibido siempre con tanto cariño, que cuando me preguntan, Mario, ¿echas en falta la cirugía? Digo, bueno, a veces echo en falta un poco la cirugía porque me encantaba operar, pero no echo en falta la medicina porque esto es parte de la medicina, como la entiendo yo. ¿Cómo superaste ese miedo en ese momento de tomar la decisión del cambio? Esa es una, esa es una pregunta que pocas veces me han hecho. Y la, la respuesta es la siguiente. No conseguía superar mi miedo visceral, mi miedo celular. La decisión estaba tomada, tenía el apoyo de la persona más importante de mi vida, mi mujer, tenía el apoyo de mis hijos, que son también mi vida, pero aún así no conseguía quitarme el miedo. Yo he estudiado muchos campos de la psicología, la psicoterapia, psicología positiva, psicología transpersonal. Es decir, la reflexión, la indagación no conseguía quitarme el miedo. Y me lo quitó una sesión de meditación que yo mismo me induje, y ocurrió algo en esa sesión de meditación que cuento en mi conferencia Haz lo Imposible, que fue absolutamente transformador. Yo nunca he tenido una experiencia tan transformadora en mi vida, nunca antes había experimentado cómo el miedo se puede disolver por completo y transformarse en confianza absoluta, cómo la inquietud se puede disolver por completo y convertirse en certeza, cómo la angustia se puede disolver por completo y transformarse en entusiasmo y en alegría. Entonces, esa vivencia marcó un antes y un después. Mario Alonso, tú asocias el miedo al amor. ¿Por qué el ser humano tiene miedo a amar? Es una grandísima pregunta. Nosotros tenemos que distinguir dos tipos de miedo. Hay un miedo que es fundamental para la supervivencia. Estamos en Colombia y Colombia tiene una de las naturalezas más hermosas del mundo. Si tú entras en la selva colombiana, tienes que tomarte tus precauciones. Hay un animal que yo admiro por su belleza, su fortaleza y su precisión, que es el jaguar. Hay serpientes muy venenosas. Hay una serie de peligros. Si nosotros no tuviéramos la capacidad de reconocer aquello que puede poner nuestra vida en peligro, no estaríamos hoy aquí teniendo esta conversación, porque no habríamos podido superar el paso de los años, habríamos sido aniquilados por montones de criaturas capaces, sencillamente por sobrevivir, de atacarnos y devorarnos. Ese miedo está muy bien. El problema no es ese miedo. El problema es el miedo que se genera desde la propia mente. El miedo a no gustar,
el miedo a no poder decir lo que pienso, el miedo a no poder compartir lo que siento, el miedo a qué será de mí si fracaso, el miedo a qué me pasará si no alcanzo mi meta, el miedo a no gustar, el miedo a que no me acojan, a que no me quieran. Y ese miedo es una generación de la propia mente, pero no de toda la mente, de una parte de la mente. Esa parte de la mente tiene un nombre, se llama la mente egoica o la mente dividida. Esa mente es una fuente de sufrimiento para el ser humano. ¿Y por qué tenemos miedo? Tenemos miedo porque como no conocemos la grandeza que anida en nuestro interior y no sabemos valorarnos y no sabemos querernos porque no vemos quiénes somos en realidad, necesitamos de la aprobación de los demás para validarnos a nosotros mismos. Si yo tengo éxito y los demás me dicen, enhorabuena Mario, eres un triunfador, ya me empiezo a querer. Si me dicen, qué desastre, no se puede contar contigo, entonces ya no me quiero. Es un error de la autoimagen. Nos hemos identificado con una imagen que necesita la validación exterior, porque no hemos conectado con la realidad que anida en lo más profundo de lo que somos, el ser, la esencia, que no necesita validación, porque vale por sí misma. O sea, uno no tiene que darle valor al sol. El sol tiene valor por sí mismo. ¿Por qué? Porque sin sol moriríamos todos. No habría luz ni calor. Uno va a la naturaleza y no tiene que validar la naturaleza. Si la naturaleza no existiera, nosotros tampoco existiríamos. Pero resulta que nosotros nos valoramos tan poco que nuestra autoestima depende de la valoración de los demás. Entonces estamos siempre inquietos. ¿Cómo me juzgarán? ¿Me juzgarán valioso, no valioso? Y luego si encima acarreamos heridas, traumas del pasado, que nos han hecho creer que porque nos pegaron, no fue afortunadamente mi caso, pero sí ha sido tristemente el de muchas personas, nos pegaron o nos maltratamos, no valemos, imagínate eso de adulto, el impacto que tiene. Necesitas imperiosamente que alguien te valora, necesitas gustar. Y para eso suprimes aspectos de tu personalidad por miedo a no gustar. Imaginemos una persona que de pequeñita, pues era muy risueña, muy alegre. No tenía una situación económica buena, no vivía con una familia cariñosa, pero tenía una alegría natural, una alegría espontánea. Sonreía, se reía, aunque apenas tenía cosas para comer o se cubría bajo un techo de lo más austero. Y un día los padres o los hermanos le dicen, ¿tú de qué te ríes? ¿Tú por qué sonríes? Si somos un grupo de desgraciados. Me molesta tu sonrisa, me molesta tu alegría. ¿Es que no ves la penuria en la que vivimos? Entonces, ¿qué ocurre? Imaginemos que es una niña, que esa niña secuestra su alegría, se convierte en una persona seria. ¿Por qué? Por miedo a ser rechazada. ¿Qué ocurre cuando esa niña ya es toda una mujer? Que no soportará ver a nadie risueño, le molestará ver a personas que se ríen. ¿Por qué? Porque rechazándola a ella, se está rechazando a sí misma, está rechazando lo que no quiere que aflore. Cuando ¿quién podría negar que la alegría y una sonrisa son algo extraordinario? Entonces eso es lo que pasa. Entonces esa niña ya convertida en mujer, igual le puede pasar por supuesto a un chico, vivirá una vida con un componente de amargura porque tendrá miedo a no ser aceptada. Eso me deja pensando mucho. Pero Mario, de fondo también, y lo mencionabas tú, hay un tema de amor propio. ¿El amor propio se enseña, se entrena? Tenemos que distinguir el amor a tu ego y el amor a tu ser. Son dos cosas distintas y las confundimos. El amor a tu ego es un gesto de soberbia, prepotencia, es solo me importa lo que a mí me afecta, solo me importa lo que yo siento, solo me importa lo que puedo obtener de una situación. Puedo aparentar que los demás me importan, pero en el fondo, aunque yo me engañe a mí mismo, aunque yo lo oculte, me son indiferentes. Entonces, ese amor al ego es muy dañino, es muy dañino.
Y hay otra cosa que es el amor al ser. El amor al ser es amar quien eres en realidad. No la persona que consideras que eres para poder gustar, para poder encajar, sino amar lo que eres de verdad. ¿Y por qué este amor es tan importante? Porque si tú amas lo que eres en tu esencia, es imposible no amar a los demás en lo que son en su esencia. Porque a nivel del ser, estamos todos conectados. Yo uso mucho una metáfora que probablemente es muy clara y es la siguiente. Aquí tenéis un mar maravilloso en Colombia y tú te vas a ver el mar y observas las olas. Las olas son todas diferentes. No hay una ola que sea exactamente igual a ninguna otra. La forma nos separa, pero en el fondo todos somos iguales. Igual que el fondo de toda ola es agua de mar. Entonces, el momento en el que tú conectas con el ser, con la esencia que te define, tú conectas con todas las olas. Cuando solamente te has identificado con la forma, entras en el mundo de la comparación. Esa ola tiene más espuma que yo. ¿Cómo se atreve? Esa ola es más alta que yo. Que no lo vea el resto, que van a pensar que soy más pequeña. Y ese es el problema. El problema no es que tengamos forma. El problema es que nos hemos identificado con la forma y nos hemos olvidado del fondo. Entonces, el amor propio, el amor verdadero es el amor a lo que eres. Eres océano, entonces amarás todo lo que es océano. Y si amas todo lo que es océano, amarás a todas las olas. Que te enamoras de tu forma, estarás constantemente en rivalidad con las otras formas para ver qué forma es más bonita, qué forma es más fea. Esa es más fea, qué bien me siento, esta es más bonita, qué mal me siento. Y ese es nuestro drama. Nuestro drama no es otro que vivir en la alucinación de habernos identificado con la forma y habernos olvidado de lo que realmente nos define, que es el fondo. ¿Crees que todo eso que has descrito es motivos o factores para que el ser humano no alcance la felicidad completa? Absolutamente. Es imposible, literalmente hablando, no ser feliz si estás conectado con tu esencia. Es que es imposible. Es imposible estar cerca del sol y no sentir calor y luz. Es que es imposible. Pero cuando uno más se aleja del sol, más oscuridad tiene y más experimenta la frialdad. Todo lo que nos roba felicidad es un indicativo de qué tan alejados estamos del ser. Todo aquello que nos hace experimentar felicidad nos muestra lo cerca que estamos del ser. Por eso no podemos confundir el tener con el ser. Hay gente que tiene mucho, pero está muy alejada de su ser. Tiene cosas, pero es infeliz. Y hay personas que tienen pocas cosas, pero están muy cerca de su centro y son muy felices. Entonces, claro, esto genera confusiones. La persona no está bien, no tiene nada y es feliz. Lo cual no quiere decir que no sea importante que todo ser humano tenga lo que necesita para vivir y tener una vida adecuada. Lo que no podemos es confundir el tener con el ser. Mario, con tantos años de experiencia, ¿cuál es para ti el problema de salud mental que más te preocupa? Es una grandísima pregunta. Hoy en día hay dos tipos de problemas que son realmente, nos guste o no utilizar esta palabra tan dura por experiencias ya vividas, una auténtica pandemia. Es decir, son masivos y afectan incluso a niños, cosa que no se había visto antes, que son los cuadros de ansiedad y los cuadros de depresión. Lo que no nos podemos quedar es en la expresión de esto. Hay que ir más hondo. ¿Por qué un árbol no da frutos? Pues porque... No, vamos a la raíz. ¿Qué le está pasando a la raíz? ¿Qué ocurre? Pues que hoy en día estamos notando algo que explica muy bien los problemas de ansiedad y depresión. Y voy a ir paso a paso, aunque posiblemente me escape con alguno. Primero, la nutrición. La mala alimentación es una causa directa, no digo indirecta, directa de problemas de ansiedad y de depresión. Hay algunos psiquiatras, psicólogos que se están dando cuenta de esto
y están empezando a proponer a sus pacientes cambios en la nutrición. Menos medicación y más cambios en la nutrición. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando uno descuida lo que come, no solamente está afectando a sus células, es que está produciendo inflamación en el cerebro que ha sido demostrado. Con lo cual, la inflamación se asocia a cuadros de ansiedad y depresión. Entonces, eso es lo primero. Estamos viendo hoy en día cómo hay países enteros con cifras de personas padeciendo diabetes, cuadros de resistencia a la insulina, síndrome prediabético, etcétera, que generan todo tipo de problemas. Entonces, primero, el no saber valorar aquello que comemos y sobre todo la cantidad masiva de azúcar que se consume, que está ligada directamente a procesos de inflamación cerebral. Eso no quiere decir que no se puedan tomar postres, no se puedan tomar dulces, pero que hay que mirarlo con atención, que uno no puede atiborrarse eso. Eso es lo primero. Segundo, esta es una sociedad muy sedentaria. Dices, no, yo veo gente haciendo deporte. Sí, te parecen distintos porque se han cambiado la camiseta, pero eso no es de siempre. Te vas a un gimnasio, claro que ver gente haciendo deporte. Esta sociedad es tremendamente sedentaria. El sedentarismo produce inflamación del cerebro, asociado a cuadros de ansiedad y de depresión. Luego ya tenemos cosas que van explicando. Tercero, el insomnio. Mucha gente joven y no tan joven se reduce el número de horas porque se acuesta muy tarde, porque se dedica a ver películas, a consultar emails y duerme poco. El insomnio favorece los cuadros de ansiedad y depresión. Eso a nivel físico. A nivel relacional, nosotros tenemos unos núcleos en el cerebro, se llaman núcleos amigdalinos. Esos núcleos amigdalinos se activan cuando una persona se siente sola, pero no la soledad elegida, sino se siente aislada, que no pertenece, que no tiene un círculo de amistades, que no tiene con quién realmente conectar. Esto se está viendo mucho y es bastante paradójico. Claro. En el mundo de la hiperconectividad hay mucha gente que está conectada a nivel superficial, pero no ha generado vínculos emocionales. ¿Qué ocurre? Que esa sobrecarga de actividad de la amígdala está asociada a la liberación de cortisol. Y el cortisol, curiosamente, cuando se libera de forma tan sostenida y en cantidades tan elevadas, produce efectos muy contradictorios. Y uno de ellos es una alteración del sistema inmune. El sistema inmune es el sistema de defensa que puede empezar a atacar órganos del cuerpo. El corazón, los riñones, los pulmones y el cerebro, produciendo de nuevo cuadros de ansiedad y depresión. Entonces ya estamos viendo hoy esta sociedad hiperconectada, pero profundamente aislada. Yo hace poco estuve en Japón, un país por el que siento un enorme cariño. Japón han creado hace ya años un ministerio de la soledad. Sí. Porque se dan cuenta de la soledad no elegida de las personas, de la sensación de aislamiento. Entonces, por eso es tan importante que la gente salga, que se comunique, que no piense que porque está conectada por redes sociales está generando vínculos, ¿no? Otro elemento muy importante es la pérdida de valores de la sociedad. O sea, sobre todo las personas más jóvenes, les dicen que lo que hay que hacer es, lo que hay que conseguir es hacerse millonario rápidamente y que el esfuerzo, la dedicación, la pasión por las cosas, eso es de tontos. Los listos se hacen ricos de repente. Entonces, claro, cuando tú quitas del escenario valores tan importantes como la ilusión, la motivación, la generosidad, la voluntad de contribución, la pasión, el esfuerzo, etcétera, etcétera, pues vas dando bandazos. Y esos bandazos te van generando muchos problemas. Y esos problemas van mermando tu sentido de valía, ¿no? Otro factor muy importante que contribuye a los cuadros de ansiedad y depresión es la pérdida de la dimensión espiritual. No estoy hablando de la dimensión religiosa. Vamos a distinguir religión de espiritualidad. Ambas en su origen son lo mismo. Si nos vamos al latín, religión quiere decir religare. Religare quiere decir reconectar al ser humano ¿con quién? Pues a este ser humano que se llama Mario, con vosotros, con mis hermanos colombianos,
con la naturaleza, con algo que nos trasciende, eso es religare. De ahí parten dos grandes ramas. Las religiones institucionalizadas que te dicen, si quieres reconectar, sigue este camino. Mm. Yo te ofrezco un camino para llegar. Y personas que dicen, yo encuentro ese camino yéndome a meditar a la montaña, o cuidando de los demás, o sencillamente dando un paseo por el campo, o haciendo algo que mejore la vida de alguien. Y eso es espiritualidad. Cuando una religión está basada profundamente en el amor, está totalmente conectada con la espiritualidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que hoy, en una sociedad tan materialista, tan anclada exclusivamente en lo científico, yo solo creo lo que puedo ver, la dimensión espiritual ha sido abandonada. ¿Qué ocurre? Que esa dimensión es parte de lo que somos. Y si tú la abandonas, hay algo en tu interior que grita. Sí. Lo más importante para mí no es que entres en una iglesia para rezar, en una mezquita para rezar, o una sinagoga para rezar, o que te vayas al monte a meditar. Lo más importante es que vivas bajo la ley del amor, bajo la ley de la hermandad, bajo la ley que muestra que hay abundancia para todos. Cuando uno no vive así, lo nota hasta su propio cerebro. Porque si yo me siento conectado con vosotros, como me siento ahora, yo no tengo ningún miedo. Yo no siento ninguna incomodidad. Yo puedo fluir. Os veo como amigos. Os veo como hermanos de un país al que quiero mucho, Colombia. Pero si yo no os viera así, si yo tuviera dudas sobre vosotros, me iban a hacer una pregunta para intentar pillarme en algo, yo en ese momento activaría los núcleos amigdalinos, empezaría a soltar, a liberar cortisol, y mi cerebro lo notaría. Entonces, son dimensiones que se pueden cuidar, no son complicadas, pero hay que hacerlo. Por ejemplo, cuando una persona empieza a ejercitarse en la gratitud, que es un ejercicio espiritual, mejora su salud. Cuando una persona empieza a hacer algo por los demás, mejora su salud. Cuando una persona va a darse un paseo por la naturaleza, mejora su salud, se reduce su ansiedad. Cuando una persona cuida lo que come, también afecta a la ansiedad y a la depresión. Es que todo en su origen, cuando se cuida, se expresa en una nueva forma de vivir. Si entendemos que la ansiedad y la depresión lo único que se cura es con medicación, pues estamos poniendo parches a algo que nunca lo vamos a poder resolver. ¿Cómo, y acá tú utilizas un concepto, cómo controlo mis pensamientos? ¿Por qué la importancia de la inteligencia emocional hoy? Es diferente lo que es la gestión del pensamiento con la inteligencia emocional. Vamos a separarlo porque son dos cosas distintas. Hay una parte de nuestra mente que solo puede producir pensamientos. Entonces es como si le dijeras a un ser humano no respires. No puede dejar de respirar, tiene que respirar para seguir adelante. O le dijeras al sol no ilumines. No puede hacerlo, ¿no? O a un pajarillo, no cantes. Es parte de su naturaleza. Entonces hay una dimensión de nuestra mente que necesariamente produce pensamientos. Hay dos tipos de pensamientos. Hay pensamientos automáticos que no crean nada nuevo, que simplemente repiten el pasado, que simplemente nos meten en una especie de noria una y otra vez, y que son lo que llamamos cacofonía mental, este ruido mental, esta jaula de grillos. Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila le llamaba la loca de la casa, ¿no? A esta manada de grillos, de elementos ruidosos, ¿no? Entonces, eso no sirve para nada, solo sirve para alterarnos. Luego hay otro tipo de pensamiento que es diferente, que es el pensamiento que sigue a la quietud, propio de la reflexión. Sucede algo, dices, esto no ha salido bien, ¿por qué? Y no tienes de entrada contestación. Pero hay algo en tu mente que está cambiando, estás buscando, ya no estás repitiendo el pasado, estás explorando el presente. Y en ese momento esa reflexión te puede realmente mostrar algo que estaba oculto. Y es la base del aprendizaje. ¿Cuántas veces yo en mi ejercicio como médico, ante pacientes con cuadros clínicos muy complicados,
con todo tipo de radiología, de escáner, de todo, he tenido que dedicar tiempo a reflexionar, porque no podía saber lo que le ocurría. Y fruto de esa reflexión, es esto. Luego hay otro tipo de pensamiento. Y el tercer tipo de pensamiento es un pensamiento que no sale de la mente racional. Es un pensamiento que nace del espíritu. A este tipo de pensamiento se le llama intuición. Es un saber inmediato de algo sin entender el proceso por el que ha sucedido. Entonces, el primero es mejor no dejarse arrastrar. El segundo y el tercero sirve. Entonces, ¿qué ocurre cuando una persona tiene ese ruido mental? Querer controlarlo es favorecer que intensifique su ruido. Entonces, lo que hay que hacer es sencillamente procurar no prestarle atención. O sea, ahora mismo estamos en una conversación y hay ruidos de fondo. ¿Por qué? Porque tenemos cerca una calle. Si yo estoy prestando atención al ruido de la calle, no estoy prestando atención a vuestras preguntas. Yo soy consciente de que hay un ruido en la calle, no puedo evitar captarlo, pero la mayor parte de mi atención no está en el ruido, la mayor parte de mi atención está en vosotros. Entonces la clave es entrenarse en la meditación, porque la meditación lo que hace es favorecer que tú vayas tomando dominio en tu atención. Dominio en tu atención. Esto, por ejemplo, es muy importante cuando uno tiene que atender, siendo cirujano, situaciones muy serias como accidentes de tráfico, traumatismos de todo tipo. Tú tienes que tener un nivel de foco en lo esencial fundamental. No te puedes distraer nada más. Entonces, la clave es la gestión de la atención. El segundo, sencillamente, es dedicar tiempo a reflexionar. Cuando dicen, tengo que pensar sobre esto. En el fondo, lo que quiere decir es tengo que reflexionar. Y el tercero es abrirse a esa intuición. ¿Cómo te abres a la intuición? En mi experiencia, cuando me he encontrado con problemas muy complejos, clínicos, muy complejos, que pensar en lo que yo ya conocía no me servía, que reflexionar tampoco, porque había algo que se escapaba, lo que hacía era inducirme a un estado de meditación, de silencio, y hacerme la pregunta, ¿qué se me está escapando? ¿Qué no estoy viendo? ¿Qué no estoy viendo? Y en el silencio me han venido imágenes clarísimas del problema y nunca han sido erróneas. Y estoy hablando de diagnósticos sumamente complejos, de patologías que casi ningún cirujano en el mundo ve, pues son rarísimas, que por eso con la reflexión no había llegado, porque ni se me pasaba por la cabeza una cosa tan rara, pero que algo en mi interior, en nuestro interior, sí conoce la respuesta. Y me la presenta como una imagen y de repente digo, anda. Y claro, cuando comento a mis colegas, este paciente tiene esto, dicen, qué tontería, eso es imposible, esto es tal rareza, es imposible. Y os aseguro que es eso. ¿Cómo lo sabes? Yo no puedo decir, porque muchos no entendían el tema de la meditación, digo, porque sí. Y entonces, como se fiaban, abríamos y veíamos que efectivamente era eso, ¿no? Un apéndice en el lado contrario del que tiene que estar, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, esos son los tres tipos de pensamientos. Sobre el tema de la inteligencia emocional, nosotros tenemos que honrar al descubridor de la inteligencia emocional, que fue Peter Salovey. Peter Salovey, catedrático de psicología en la Universidad de Yale y acabó luego como decano de la Universidad de Yale. Peter Salovey es la persona que empieza a utilizar el concepto de inteligencia emocional y a trabajar en él. Un grandísimo académico. Daniel Goleman, psicólogo formado en la Universidad de Harvard y que llevaba la sección científica del New York Times, empieza a conocer de esta investigación. Y de una manera muy honesta va a ver a Peter Salovey y va a ver a otra serie de profesores, algunos profesores míos como el profesor Howard Gardner de la Universidad de Harvard. Y se da cuenta de que el concepto que manejamos de inteligencia es muy obsoleto. Que a los niños se le dice, eres listo o eres tonto y se acabó. Y que cuando un niño o una niña no aprenden, dicen, es que es tonto. Entonces, Daniel Goleman empieza a hacer una investigación muy buena sobre qué es esto que se nos escapa. Y entonces
conecta con Peter Salovey, ve el concepto de inteligencia emocional, conecta con Joseph Ledoux, que trabaja en Nueva York en ratas, sobre todo con la activación de la amígdala, que es la del miedo, y ve que cuando la amígdala se activa, la rata es más torpe, es incapaz de tomar buenas decisiones, corre o huye o tal cual, pero como que no reflexiona a nivel obviamente de este animal. Y luego se va con Howard Gardner, y Howard Gardner, probablemente en mi experiencia la máxima autoridad en el mundo en inteligencia, llevaba años estudiando esto. ¿Por qué gente que fracasa en el colegio, gente que fracasa en la universidad, les va tan bien en la vida? Y luego les decimos que son unos genios. ¿Cómo es posible? Entonces, él parte de nada, de cero, y por eso su proyecto le llama el proyecto Cero, y empieza a investigar y se da cuenta de que no hay una inteligencia, de que hay actualmente 9. Claro, si tú tienes una inteligencia que no corresponde con la inteligencia del profesor, y el profesor cree que solo hay una inteligencia y no aprendes, dice, este niño, esta niña es tonto. Pero si dice, tiene una inteligencia distinta a la mía, e intenta entender cuál de las 9 inteligencias tiene, y le habla en ese canal, inmediatamente esos chicos empiezan a aprender. Entonces, de las 9 inteligencias, Howard Gardner se da cuenta de que 2 de ellas son las más importantes en el éxito en la vida. Por éxito no hablamos solo de éxito económico, sino de sensación de plenitud, de tener amigos, de bienestar, de felicidad. 2 de las que había investigado. La inteligencia interpersonal y la intrapersonal. ¿Qué son? Inteligencia interpersonal, entender cómo os sentís. Porque si os sentís, por ejemplo, nerviosos, buscar cómo calmaros. Si no me doy cuenta que estáis nerviosos, yo puedo actuar y intensificar vuestros nervios. ¿Cómo vas a poder generar equipos de alto rendimiento si no entiendes el sentir de tu gente? ¿Cómo vas a poder hacer que un proyecto alcance la madurez si no tienes gente que te ayude? Inteligencia interpersonal. Y la otra, la inteligencia intrapersonal. La capacidad de entender tu sentir, de conectar con tu verdadero sentir y de modificarlo si no te ayuda. Entonces, a la suma de inteligencia interpersonal e inteligencia intrapersonal es a lo que se llama inteligencia emocional, que es lo que también comentaba Peter Salovey. Entonces, la inteligencia emocional lo que nos invita es a olvidarnos un poco de ese peso excesivo que se le da al talento, a la cognición, a qué tan listo, qué tan lista eres, y empezar a darle más peso a qué tan bien conectas con los demás, qué tan bien conectas contigo. Por eso, la inteligencia emocional, desde que Daniel Goleman publicó su libro, porque claro, Peter Salovey estaba en un medio muy académico. Daniel Goleman llevó a cabo una expansión tan grande con aquel libro que generó un impacto a nivel mundial, ¿no? Entonces, claro, en el fondo, ¿qué nos están diciendo? Que le hemos dado demasiado peso a la cognición y le hemos dado muy poco peso a la emoción. Y que resulta que al final el éxito global en la vida tiene por lo menos tanto que ver con la emoción como con la cognición. Tremendo. Mario, yo tengo que hacer una pregunta porque además estamos en un momento difícil, siempre ha estado, el mundo pasa por momentos muy duros. ¿Cómo hace uno para no perder la esperanza en un mundo donde pasan cosas tan duras? Es un tema de foco. Vamos a ver. Todo ser humano puede ser parte del problema o parte de la solución. ¿Podríamos estar de acuerdo en eso? Sí. Vamos a suponer que aquí hay un mal ambiente, que por supuesto no lo hay. Y llega alguien y nos hace reír. En ese momento es parte de la solución. O llega alguien y encima se pone a gritar, es parte del problema. Y es solo una persona. Bueno, entonces, nosotros lo que creo que nos podemos plantear es lo siguiente. Por pequeño que sea, ¿qué es lo que puedo hacer yo hoy para mejorar este mundo? Tú no vas a poder mejorar el mundo si estás irritado, si estás enfadado, si estás deprimido, te sientes impotente o estás lleno de frustración. Contribuirás a ser parte del problema. Pero sí puedes mejorar, aunque sea un poquito, el mundo, tu pequeño mundo, tu círculo de influencia,
si vas con un poco más de alegría, un poco más de ilusión, un poco más de entusiasmo y de confianza. ¿Cómo haces eso? Con tu atención. ¿Dónde vas a poner tu atención? ¿En lo mal que está el mundo o en las cosas maravillosas que hay en el mundo? Porque ya os digo una cosa, hay muchas más personas en el mundo haciendo cosas buenas que gente haciendo cosas malas. Las noticias no reflejan la realidad, reflejan una parcela muy pequeña de la realidad. Entonces, donde tú pongas la atención, ahí vas a ir tú, va a ir tu estado de ánimo. Entonces, constantemente gestionando el foco. Que hay un problema, ¿dónde está la solución? Que ves que hay un mal ambiente, ¿qué puedo hacer yo, por pequeño que sea, para mejorar el ambiente? Hay una frase en medicina que es primum non nocere, primero no hagas daño, no aumentes el dolor, no aumentes la envergadura del problema. Entonces, si tú no gestionas tu atención, no puede ser parte de la solución. En mi conferencia Lo Imposible, una de las cosas que trabajamos es precisamente el foco de la atención. ¿Qué tienes que hacer cada mañana cuando te levantes para convertirte en parte de la solución y no en parte del problema? ¿Qué puedes hacer cada mañana para prepararte y ser el regalo que puedes ser para el mundo? ¿Qué puedes hacer cada mañana para prepararte y ser una bendición para el mundo, no una maldición? Entonces esto es muy importante porque dejas de sentirte como una víctima y empiezas a sentirte como una persona capaz de empezar a escribir una nueva historia. Hay un punto aquí, el tema de la polarización del mundo que en muchas ocasiones parte de, no sé si estoy acertado en asociarlo, de tu teoría del poder de la palabra. ¿Cuál es el poder que tiene la palabra? Bueno, primero, toda polarización, como la entendemos, lleva a un enfrentamiento. Todo enfrentamiento lleva a un sufrimiento. Todo sufrimiento lleva a una pérdida. Luego tiene que haber caminos mejores que el enfrentamiento. Si somos realmente Homo sapiens, la especie inteligente, tendríamos que encontrar entre todos caminos para el encuentro, caminos para la conversación. Tener distintas opiniones políticas, ser religioso o no ser religioso, nunca tendría que ser argumento para el enfrentamiento entre seres humanos, ya que hay mucho más que nos une a cosas que nos separan. Yo os voy a poner un ejemplo. En la época más dura de la pandemia en España se construyó un hospital porque no podían ya los hospitales que existían admitir a más pacientes. Pero el hospital que había que hacer era imposible de hacer en el tiempo en el que había que hacerlo, porque si os acordáis, la gente no se podía mover fácilmente. Construyeron el Hospital Zendal, un hospital enorme en un tiempo absolutamente récord, y lo sé porque hablé con el director médico y hablé con el director de logística y me lo comentaron. Era impresionante ver cómo todo el mundo ponía su hombro para ayudar, fueran de un partido, del partido opuesto, creyeran en una religión, fueran ateos, todos se olvidaron de lo que les separaban para hacer algo que fuera bueno para todos. Entonces, si eso se puede hacer con ese ejemplo, que es pequeño y sin embargo salvó muchas vidas en España, ¿cómo no se puede hacer de forma global? Todo líder tiene la responsabilidad de buscar puntos de encuentro porque los hay, no puntos de enfrentamiento, puntos de encuentro. Entonces, la polarización es algo que tenemos que buscar entre todos reducirla, intentar encontrarnos, intentar no ver a la otra persona como un adversario, buscar qué hay de legítimo en lo que siente y necesita, encontrar un punto de encuentro. Es que no podemos estar enfrentados en todo, tiene que haber algo en lo que estemos de acuerdo. Por ejemplo, en el caso que os contaba, grupos políticos enfrentados, ¿en qué estaban de acuerdo? En que si no se construía ese hospital, iban a morir muchas personas. Entonces, la humanidad, el sentido de la dignidad humana, tuvo afortunadamente más peso que los enfrentamientos políticos. Entonces, esto es muy importante. Y la segunda parte de tu pregunta, me he olvidado. El poder de la palabra. El poder de la palabra. ¿Qué ocurre?
La mente del ser humano es una mente simbólica. ¿Qué quiere decir una mente simbólica? Que nosotros construimos el mundo con nuestro lenguaje. No digo que yo construya un vaso de agua o una mesa con mi lenguaje. Lo que digo es que mi forma de interpretar las cosas, las palabras que utilizo, ya me están haciendo relacionarme con lo que hay de una forma diferente. Hay personas que utilizan las palabras para manipular la mente de otras personas y enfrentarlas. En una época horrible, la época del Tercer Reich, el ministro más importante era el ministro de la propaganda, Goebbels. Tenía que cambiar a través de la palabra la percepción que tenía el pueblo alemán de determinadas personas. Ahora bien, la palabra también puede ayudarse para sanar. La palabra también puede usarse para conectar, para abrir horizontes, para mostrar posibilidades. El lenguaje tiene una enorme importancia. ¿Qué palabras usamos? ¿Cómo las usamos? ¿Desde qué intención emergen? Y ahí nos podríamos seguir No, quedando un buen rato hablando con tengo Mario, pero se nos bastante. va Sí. acabando un poco el tiempo. Y para cerrar, Mario, nosotros tenemos una sección que se llama Preguntas rápidas para respuestas Yo tengo una mucho más pregunta rápidas. antes. Eh, Mario, ¿siempre estás así, modo zen, como se dice popularmente? O qué te saca la piedra, como Eso decimos estaba entre las preguntas rápidas. en Colombia? Pero Modo zen pero ¿cómo voy a estar yo siempre en modo zen? No. claro. Yo, como todo ser humano, tengo mis momentos más álgidos, mis momentos más bajos. Lo que pasa es que afortunadamente conozco estrategias, conozco métodos, Bueno, conozco procesos que me ayudan a buscar con mayor o menor éxito esa ecuanimidad que hace que cuando estoy muy alto no me crea que estoy, y cuando estoy muy bajo no considere que eso es el final. Pero claro que los tengo, claro que los tengo. vamos. Bueno, arranque. Estaba dentro de las preguntas rápidas, usted se me Sí. adelantó, pero bueno, entonces esa ya tacha. Un hábito que le inculques a tus hijos. Lectura. Una pelea que ya no das. Una pelea que no. Que ya te cansaste de dar. Quizá la pelea por tener la razón. La idea que más nos cuesta entender como humanidad. Que Dios nos ama sin medida. ¿Dios o la ciencia? Dios y la ciencia. La peor mentira que hayan dicho de esta generación. Que son la generación de cristal. Yo he visto tanta fuerza en la gente joven. Tanta fuerza, tanta grandeza, tanta resiliencia. Generación de cristal, por favor. Generación de acero. Algo que no hayas podido decirle a alguien que amas y que ya no está. Pues quizá gratitud. Cosas que quizá no haya agradecido. Seguro. Colombia en una palabra. Belleza. ¿Científicamente existe el amor a primera vista? Sí, por supuesto. Y el amor para toda la vida. También. Una pregunta para la que aún no hay respuesta o no tengas respuesta. El silencio. ¿Crees en los milagros? Los he visto. Es imposible no creer cuando los has visto. Amar es Saber ver. ¿Y un consejo que cambió tu vida? Más que un consejo, una experiencia. Lo imposible se hace posible. Mario Alonso, gracias por estos minutos aquí en Lo Más Viral. Gracias a vosotros.